Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Soy Sananda. Mi corazón está lleno de alegría por la cercanía de nuestra reunión y cuando hablo de nuestra reunión realmente me refiero a estar con todos ustedes. No importa si estarán físicamente cerca o lejos, yo estaré con todos, cada uno cuyo corazón vibra amor por este ser de luz que está aquí. Estaré dentro de tu pecho emanando toda mi luz y mi energía. Es importante que aquellos que estarán distantes permanezcan conectados, es como si estuvieran participando allí donde todos estarán y les aseguro que estarán allí. Quisiera hacer una pequeña petición a cada uno de vosotros, hagamos vibrar energías positivas, vibremos alegría por este gran encuentro. La egrégora ya es hermosa, extremadamente inmensa para contenerlos a todos. No importa dónde estén. Así que mantengamos esta egrégora iluminada, no permitamos molestias, que sentimientos de retroceso minen esta egrégora. Asegúrese de que toda esta reunión no pase desapercibida. Así que es muy importante que cada uno ponga su parte, yo diría que dentro de la egrégora no pasará nada, pero fuera de ella estás expuesto. Así que es como si todos estuvieran siendo observados y un pequeño desliz podría ser golpeado por energías que no te gustan. ¿Cuál es el punto? Para hacer que sus corazones incluso participen, pero no del todo con amor y alegría. No olvides que tiene una masa negativa muy fuerte en el planeta y está literalmente en la superficie. Entonces serás provocado, serás golpeado, serás manipulado si permites que esto suceda. ¿Y cómo se permite eso? Hacer lo que mejor sabes hacer, quejándose, no gustándole lo que está pasando, emanando ira. Esto es suficiente para que aplaudan y comiencen a actuar sobre ti, haciendo que esta sensación de retroceso aumente cada vez más. Así que es importante que cada uno entienda que todo lo que le sucede no es por casualidad, no culpes al otro por lo que te sucede, el otro es solo un instrumento para pequeñas lecciones, para pequeños aprendizajes. Entonces, en lugar de quejarse, estar molesto, culpar al otro, hacer un autoanálisis, la pregunta es esta: ¿por qué atraje esto lo que hice para que esto sucediera? Esta es la pregunta, este es el aspecto que debe considerarse, no el error en sí, no la molestia en sí. Si esto te sucedió, de alguna manera lo emanaste y lo estás recuperando. A menudo las personas son instrumentos y también necesitan hacer esta pregunta: ¿por qué he generado tantos problemas? ¿Por qué atraí tal desorganización? ¿Por qué ha traído tantos entendimientos malentendidos? Todo el mundo necesita mirar dentro y encontrar estas respuestas. Porque donde no hay lección que aprender, no hay problema, todo sucede fácilmente, sin contratiempos, sin errores, sin molestias. Donde hay alguno de estos puntos es porque hay algo que aprender, en ambos lados. Así que les sugiero que cada uno mire dentro y trate de averiguar de dónde emana todo esto. El problema aquí no es el autojuicio, no es señalarte con el dedo, necesitas aprender a no repetir errores. Mis hijos e hijas, a veces un corazón demasiado grande no tiene espacio para tanto, porque las personas no son lo que quieres, las personas son lo que son. Así que no es suficiente tener un corazón enorme, no es suficiente querer hacer todo bien. Esto sería suficiente si fuera solo quien lo está haciendo, pero no lo es. Cada uno cuando elige este camino, involucra a muchas otras personas, cada una con su caminar, cada una con su propia forma de ser, por lo que uno puede esperar cualquier cosa. Así que repetiré que cada uno en el día de hoy, en el día de mañana y en el día de la reunión, mientras tiene la ansiedad de quejarse de algo, piense inmediatamente que tenga una energía a su lado, listo para actuar sobre lo que hará. Solo entiende, acepta, el momento ahora no es quejarse de nada más, se acabó, lo que había que hacer se hizo, no hay cambio. Entonces, ¿por qué quejarse? ¿Para qué? ¿Ser atacado por esta energía que está sucediendo en el planeta?
El momento es de ejercitar ese gran sentimiento, el perdón. Perdona al otro por no saber entenderte, perdona al otro por no saber cómo cumplir con lo que te gustaría, solo que este es el momento de nada más, no hay nada más que hacer. Y te aseguro que mucho si haces este ejercicio, entenderás por qué lo estás pasando. Así que es una petición que hago, concéntrese en el momento, concéntrese en la reunión, concéntrese en la alegría que tendrán aquellos que estarán físicamente juntos y se conocen, se miren a los ojos, se abracen, sean abrazados, esto es lo importante ahora. Así que concéntrense en este sentimiento, en el sentimiento de alegría, en el sentimiento de hermandad, de futuras amistades. Eso es en lo que necesitas enfocarte en este momento, el resto no servirá de nada. Presta atención a lo que haces, no salgas a difundir negatividad sin sentido, mira de nuevo, otra vez, tantas veces como sea necesario, sin emanar malos sentimientos. Salió mal, paciencia, estará mal, no hay nada que ser. Hecho. Así que solo busque la solución al problema, no tiene sentido eliminar el problema, porque no hay nada más que hacer. Así que vamos a hacer esto. ¿Vamos a vibrar todos en un gran ambiente de alegría y hermandad? Dejar los contratiempos muy pequeños, casi sin importancia en sus mentes, es lo que estoy pidiendo ahora. Pero no olvides, para analizar por qué está sucediendo esto, todo hay una razón, porque todo es el resultado de algo que emana. Pídele al yo superior que te muestre por qué estás pasando por esto. Para que entendieras y aprendieras, el otro era un instrumento de una lección que tienes que aprender. Así que espero que cada uno de ahora en adelante se centre solo en el encuentro, en la alegría que estará abrazando a todos los que vibran en la misma energía de este gran grupo. Eso es lo que pido, nada más. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.